En el año 2023, en el piso 85 de la imponente Thorne Tower, el destino de un imperio de $1.000 millones pendía de un hilo lingüístico. En el restaurante Aurelia, una catedral silenciosa de poder y gastronomía, una camarera llamada Anna Petrova rellenaba una copa de agua mientras los abogados más caros de Manhattan daban por cerrado el trato. Nadie en esa sala sabía que ella, la figura invisible con el uniforme negro, había sido una estudiante de élite en la Facultad de Derecho de Columbia, especializada en derecho contractual japonés. Durante semanas, la traición corporativa había sido un fantasma en la negociación, un mal presentimiento en la mente del CEO, hasta que un único término honorífico, una sutileza en el lenguaje keigo que ella captó, reveló la conspiración diseñada para hundir a Julian Thorne desde dentro. ¿Cómo es posible que el conocimiento de una ex estudiante forzada por la deuda a una vida de invisibilidad pudiera desarmar una trampa legal que un equipo de consejeros de 9 cifras había declarado sólida como una roca? Y, más importante aún, ¿hasta qué punto la arrogancia del poder nos vuelve ciegos, incapaces de ver que la verdad más devastadora puede venir de la voz que hemos decidido silenciar? La respuesta yace en la colisión entre un intelecto aplastado por la circunstancia y un sistema que solo valora a las personas por el precio de su traje. Esta es la historia de cómo la persona más importante en la sala era la única a la que nadie estaba mirando. Acompáñanos a descubrir cómo una sola palabra, entendida por la única persona que se suponía debía ser invisible, estaba a punto de desmantelar un imperio de mentiras. Esta no es solo una historia de traición corporativa. Es un testimonio del poder del conocimiento oculto y de la valentía que se necesita para hacerlo visible. Sigue con nosotros este relato, extraído de los ecos de las salas de juntas y de los pasillos de servicio donde se libran las verdaderas batallas. El mundo de Anna Petrova estaba definido por dos realidades opuestas contenidas en el mismo edificio. En el comedor principal de Aurelia, el aire olía a trufa blanca, a cuero italiano, y a esa superioridad tan densa que casi podía tocarse. El silencio era una herramienta de poder, roto solo por el tintineo de la plata contra la porcelana y los susurros sobre adquisiciones hostiles. Paneles de nogal oscuro reflejaban una vista de Manhattan, que se extendía como un mapa de dominios. Pero tras esos muros, en los pasillos de servicio, reinaba el olor a lejía, el calor sofocante de la cocina, y el eco metálico de las bandejas. Era un laberinto de acero inoxidable, el mundo de las sombras, donde la opulencia solo era un murmullo lejano. A sus 26 años, Anna era un fantasma por diseño. Su uniforme negro, impecable, era una armadura contra la humillación diaria de servir a hombres que, pocos años antes, podrían haber sido sus mentores o sus rivales en un tribunal. Cada noche, la estudiante brillante de Derecho de Columbia, la experta en sutilezas contractuales, se disolvía en la función de camarera eficiente. Lo único que delataba su verdadera historia eran sus zapatos, unos sencillos zapatos negros, reglamentarios, pero con los talones visiblemente desgastados. Eran el recordatorio constante y doloroso de la deuda médica que aplastó el negocio de su padre, la misma deuda que la mantenía prisionera en aquel piso 85, a un abismo de distancia de la vida que se suponía debía tener. En la mesa principal la tensión era un actor más. Julian Thorne, el legendario fundador de Thorne Industries, sentía un nudo en el estómago. Su intuición, esa brújula que le había hecho ganar miles de millones, le gritaba que algo andaba mal. Frente a él, el señor Tanaka y la delegación japonesa mantenían una calma impenetrable. Una cortesía que parecía un escudo. A su lado, su consejero senior David Sterling, rebosaba una confianza condescendiente asegurándole que cada cláusula era perfecta. Sterling, con su traje a medida y su sonrisa de superioridad veía a Anna como parte del mobiliario, un objeto funcional no más consciente que la copa de cristal que estaba rellenando. Era ciego a la amenaza y a la solución. El momento catalizador llegó con una sutileza devastadora. Intentando disipar su propia duda, Julian Thorne se dirigió al señor Tanaka, y le hizo una pregunta directa sobre la cláusula de flexibilidad, usando las palabras exactas que Sterling le había proporcionado. La respuesta del señor Tanaka, en un japonés extremadamente formal, fue una obra maestra de la ambigüedad cortés. Para los oídos de Sterling y del resto del equipo americano, sonó como una confirmación rotunda, un sí, adornado. Pero para Anna, que se encontraba justo detrás de Thorne con la jarra de agua en la mano, esa frase no fue una confirmación. Fue el sonido inconfundible de una bomba de relojería lingüística activándose en mitad de la sala. En ese instante, el tiempo pareció congelarse. Anna sintió el peso del mundo en sus hombros.
Podía seguir caminando, colocar la jarra en la estación de servicio y desaparecer de nuevo en las sombras. Era la opción segura. Proteger su empleo, pagar el alquiler de su madre, sobrevivir un mes más. La otra opción era el suicidio profesional. Interrumpir un acuerdo de $1.000 millones, desafiar a un abogado de élite y enfrentarse a una humillación pública casi segura. Su mente era un campo de batalla entre el instinto de supervivencia que gritaba, «cállate», y el espíritu de la abogada que se suponía que debía ser, que le exigía, «di la verdad». Sus zapatos gastados le recordaban todo lo que podía perder. Antes de desvelarte la frase exacta que Ana escuchó, esa combinación de honoríficos que actuó como la clave de una caja fuerte, comenta desde dónde nos estás viendo y suscríbete al canal. Lo que su conocimiento estaba a punto de desenterrar en aquel santuario de poder te hará cuestionar todo lo que crees saber sobre el valor, la visibilidad y la justicia silenciosa que a veces se abre paso en los lugares más inesperados. Créeme, la verdad que emerge cuando el fantasma del sistema decide hablar es más impactante que cualquier cifra en un balance de cuentas. Acompáñanos a presenciar el momento en que la invisibilidad se convirtió en el arma más poderosa de Manhattan. La rutina de Ana Petrova era un ejercicio de anulación personal. Cada tarde se enfundaba en su uniforme negro, una armadura que la convertía en una sombra funcional. Su existencia se medía en pasos silenciosos sobre la alfombra de diseño, en el delicado equilibrio de una bandeja cargada de copas Riedel, y en la obligación de mantener una expresión neutra y agradable. El dolor constante en sus pies, acentuado por unos zapatos gastados que eran el mapa de su precariedad, era un recordatorio físico de la distancia que la separaba de su propia vida. Mientras se deslizaba entre mesas donde se decidían los destinos de industrias enteras, su mente, una biblioteca de jurisprudencia y precedentes legales, permanecía encerrada, una herramienta de precisión oxidándose en la inacción. Pocos años antes, esos mismos pasillos de poder habrían sido su hábitat natural. Ana había sido una de las alumnas más prometedoras de la Facultad de Derecho de Columbia. Una mente brillante con una especialización casi poética en derecho contractual japonés, y un dominio del keigo, el complejo lenguaje honorífico que es el alma de cualquier negociación nipona. Noche tras noche en su minúsculo apartamento de Queens, tras 10 horas de servicio, encendía su vieja tableta y devoraba sentencias del Tribunal Supremo y artículos académicos, en un intento desesperado por mantener viva la abogada que se suponía que debía ser. Era su acto de resistencia silenciosa contra un destino que la había condenado a servir agua en lugar de argumentos. Aurelia no era solo un restaurante. Era una catedral silenciosa erigida en honor al capital. Ubicado en el piso 85, sus ventanales ofrecían una vista de Manhattan que no era un paisaje, sino un tablero de juego. La jerarquía social era tan rígida e invisible como el aire acondicionado. En la cima estaban los comensales, los titanes como Julian Thorne y su séquito de abogados, depredadores en su ecosistema natural. Debajo, moviéndose en una dimensión paralela, estaba el personal de servicio, los fantasmas. La atmósfera era una mezcla de tensión de alto riesgo y una indiferencia cruel. El aire olía a aceite de trufa, a cuero italiano, y a la arrogancia de quienes nunca han tenido que mirar el precio de nada en su vida. En sus últimos momentos de invisibilidad, mientras rellenaba la copa de David Sterling, la mente de Ana estaba a kilómetros de distancia. Calculaba si el sueldo de esa semana cubriría el alquiler de su madre y la próxima factura de la fisioterapia. Una ironía amarga la invadió al observar la sonrisa confiada de Sterling, que explicaba por enésima vez a Thorne por qué el acuerdo era sólido como una roca. El abogado con su traje de miles de dólares no tenía ni la más remota idea de que su carrera, su reputación y el futuro de Thorne Industries estaban a punto de ser juzgados por la camarera que sostenía una jarra de agua, una mujer cuyo conocimiento valía más que todo su equipo legal junto. El catalizador fue una vibración en el aire, una secuencia de sonidos que para todos los demás fue ruido de fondo. Presionado por su instinto, Julian Thorne planteó una última pregunta directa al señor Tanaka sobre una cláusula de contingencia. La respuesta del ejecutivo japonés fue un dechado de cortesía, una frase envuelta en el más formal de los keigo. Para Sterling, sonó como un asentimiento. Para Ana, fue como si una granada de conmoción hubiera estallado en silencio. Reconoció la estructura, el uso de un término arcaico que convertía una aparente concesión en una trampa legal devastadora. El frío se apoderó de su cuerpo. La jarra de agua tembló en su mano. El miedo la paralizó, pero la verdad la ancló al suelo. La información era ahora una carga tóxica. Si hablaba, la humillación sería instantánea. David Sterling, cuya arrogancia llenaba la sala,
La despedazaría verbalmente antes de que el gerente del restaurante, Robert, la arrastrara fuera. Perdería el trabajo que mantenía a su madre a flote, sería la loca que interrumpió un acuerdo de $1.000 millones. Si callaba, el fraude se consumaría. Julian Thorne, un hombre que a pesar de su poder parecía extrañamente vulnerable en ese momento, sería traicionado. Pero la traición más profunda sería contra sí misma, contra cada libro que había leído, cada noche que había pasado estudiando. Sería la muerte definitiva de la abogada Anna Petrova. Julian Thorne estaba siendo activamente engañado, y la arquitectura de esa mentira era exquisita. No era un simple error de traducción, era una obra de arte de la ambigüedad deliberada. Sterling, ciego por su propio ego, asentía con suficiencia, validando el engaño. El gerente del restaurante, al notar la breve pausa de Anna, le lanzó una mirada cortante, un recordatorio silencioso de su lugar en ese universo. Ser invisible, ser eficiente, no existir. Cada segundo que pasaba con la verdad atrapada en su garganta era una tortura. El desprecio en la mirada de Sterling, la indiferencia de los demás abogados y el miedo a la aniquilación profesional, formaban un muro casi insuperable. El mundo a su alrededor se desvaneció. Solo quedaba el eco de las palabras de su profesor de Derecho en Columbia. La ley no es un conjunto de reglas, Petrova. Es la búsqueda de la claridad en un mundo diseñado para la confusión. La cara de su padre, un arquitecto arruinado por una traición similar, apareció en su mente. Él había confiado. Él había perdido. Dejar pasar esto no era solo una falta de profesionalidad. Se sentía como una traición a su memoria, a la persona que su padre siempre creyó que sería. El miedo a perder su empleo era un abismo, pero el miedo a convertirse en cómplice de su propio silencio era aún más profundo, una forma de muerte en vida. En medio de la parálisis, algo cambió, el pánico se transformó en una fría resolución. Anna observó la escena no como una camarera aterrorizada, sino como la abogada que era, analizó el lenguaje corporal de la mesa. La rigidez en los hombros de Julian Thorne, la forma en que su mandíbula se tensaba ligeramente, confirmaba su mal presentimiento. Era un hombre poderoso confiando en una herramienta rota, su equipo legal. Vio la fugaz mirada de suficiencia que el señor Tanaka intercambió con su segundo al mando. Eran depredadores que habían olido la sangre, seguros de que su presa estaba demasiado mal asesorada para ver la trampa. Su mente empezó a correr, trazando el mapa de la confrontación. No podía simplemente gritar, «¡Es una trampa!». Necesitaba presentar la evidencia de una manera irrefutable, quirúrgica. Tenía que desarmar a Sterling no con emoción, sino con una lógica aplastante. Mientras su cuerpo continuaba con el servicio, rellenando una última copa de agua con una mano sorprendentemente firme, su cerebro ya estaba en la sala del tribunal. Estaba preparando su argumento de apertura, eligiendo las palabras exactas para romper el hechizo de arrogancia que envolvía la mesa. La decisión estaba tomada. Ya no luchaba por su trabajo, luchaba por la verdad. El momento de actuar llegó, dejó la jarra de agua en su estación de servicio con un clic casi inaudible, se giró. Cada paso hacia la mesa principal fue un acto consciente y deliberado de voluntad, un desafío a la gravedad social que intentaba mantenerla en su órbita de invisibilidad. Sintió todas las miradas sobre ella, primero de confusión, luego de irritación. El gerente del restaurante palideció. Sterling frunció el ceño, a punto de reprenderla. Pero Anna solo tenía ojos para Julian Thorne. Estaba eligiendo ser visible, con todas las catastróficas consecuencias que ello implicaba. Estaba a punto de apostar su vida entera a la fuerza de su intelecto. Si alguna vez has sentido el peso de tener tu talento ignorado por el mundo, esa frustración de saber que tienes la respuesta mientras otros, con más poder, avanzan ciegamente hacia el desastre, deja tu like en este vídeo y suscríbete al canal. Lo que Anna está a punto de hacer, no solo cambiará su vida para siempre, sino que también alterará la forma en que percibimos el poder del conocimiento. Su acto de valentía es un recordatorio de que, a veces, la voz más importante es la que el sistema se ha esforzado más en silenciar. La traición, sin embargo, no era un simple acto de engaño por parte de la delegación japonesa. Tenía capas, como un documento cifrado. La primera capa era la ambigüedad del contrato, el fantasma lingüístico que Anna había detectado. Pero a medida que su mente procesaba la situación a la velocidad de la luz, empezó a sospechar algo mucho más siniestro. ¿Cómo era posible que un equipo legal del calibre de Sterling hubiera pasado por alto una vulnerabilidad tan evidente para un experto? La incompetencia era una explicación,
pero no encajaba del todo con la magnitud del error. La posibilidad de una negligencia grave era alta. La segunda capa del secreto se reveló en un microgesto. Mientras Anna se acercaba, vio cómo David Sterling evitaba deliberadamente la mirada de Julian Thorne. No era la reacción de un hombre simplemente avergonzado por un posible error. Era la postura de alguien que oculta activamente una verdad. Anna recordó haberle servido café a Sterling durante una llamada telefónica privada semanas antes. Una llamada en la que él había mencionado con frustración sus problemas de liquidez y una inversión biotecnológica fallida. En ese instante una nueva y terrible hipótesis se formó en su mente. Esto no era negligencia. Podría ser una traición interna. El conflicto intelectual se agudizó. Anna no solo tenía que exponer una trampa contractual, potencialmente, tenía que acusar al consejero principal de su jefe de complicidad, sin más pruebas que una frase escuchada por casualidad y su intuición legal. Era un abismo. Su desafío ya no era solo contra la arrogancia de Sterling, sino contra una posible conspiración interna, diseñada para debilitar a Thorne desde su círculo más íntimo. La apuesta acababa de multiplicarse por 1000. El riesgo ya no era solo el despido, sino la posibilidad de ser aplastada por fuerzas mucho más poderosas y vengativas de lo que había imaginado. Julian Thorne, sintiendo la atmósfera cargada, finalmente se fijó en ella. ¿Sí?, preguntó. Su voz no era amable, pero tampoco era despectiva. Era la voz de un hombre que exige eficiencia. Antes de que Sterling pudiera intervenir para fulminarla, Anna habló. Sus palabras fueron tranquilas, precisas y devastadoras. Disculpe, señor Thorne. Con el debido respeto al señor Sterling, la traducción de la respuesta del señor Tanaka no es exacta. Su afirmación no confirma la flexibilidad. De hecho, invoca una cláusula histórica que les daría un control unilateral. El silencio que siguió no fue un silencio de restaurante. Fue el silencio de una cámara acorazada justo antes de que la puerta vuele por los aires. El rostro de David Sterling pasó del púrpura de la furia al blanco del pánico en cuestión de segundos. Esto es absolutamente inaceptable, siseó, levantándose a medias de su silla. Seguridad, saquen a esta mujer de aquí. Está desequilibrada. Pero Julian Thorne no le hizo caso. Su mirada estaba fija en Anna, una mirada intensa, analítica, la misma que utilizaba para diseccionar balances financieros y detectar debilidades. Vio algo en sus ojos que no era locura, vio una certeza aterradora. Levantó una mano, silenciando a Sterling con un solo gesto. Usted se queda, le dijo a Anna. Y usted, dijo dirigiéndose a su consejero, se sienta, y se calla. La transferencia de poder en la sala fue sísmica e instantánea. En ese momento, Anna Petrova dejó de ser una camarera, se convirtió en la persona más importante de la sala. Thorne le hizo un gesto para que se acercara a la mesa, un acto que rompía todas las barreras de clase y protocolo. La invitó a entrar en el círculo sagrado del poder, ignorando el horror en el rostro del gerente del restaurante, y la furia impotente de su propio equipo legal. Explíquese, ordenó Thorne, su voz era un bisturí. Desde el principio. Y no omita ni un solo detalle. El juicio había comenzado, y Anna era, a la vez, la fiscal, la testigo principal y la experta forense. Anna respiró hondo, su voz firme mientras se dirigía no solo a Thorne sino a toda la mesa, incluyendo a la delegación japonesa, que ahora la observaba con una mezcla de sorpresa y un incipiente respeto. El término que el señor Tanaka ha utilizado, comenzó, es kosoyoshi. En una traducción estándar, puede interpretarse como margen de negociación. Sin embargo, en el contexto del derecho contractual de la era Showa, del que deriva esta estructura de acuerdo, se refiere específicamente a un derecho de reajuste, reservado a la parte que ostenta mayor antigüedad en el mercado. Es una deferencia, no una concesión. Cada palabra era precisa, documentada, irrefutable. Estaba impartiendo una clase magistral. El impacto de su análisis fue inmediato. Los ejecutivos japoneses intercambiaron miradas incómodas. Su estrategia había sido expuesta con una precisión quirúrgica. David Sterling intentó un último y desesperado contraataque. Eso es ridículo. Es una interpretación arcaica. Ningún tribunal moderno la aceptaría. Anna ni siquiera se giró para mirarlo. Manteniendo el contacto visual con Thorne, replicó con una calma gélida. Al contrario. El anexo 3b del contrato especifica que cualquier disputa de interpretación se regirá por los precedentes del Distrito Comercial de Tokio anteriores a 1989. Es una cláusula estándar en sus adquisiciones para protegerse contra la ley de fusiones más moderna. Está en la página 87.
Esa fue la estocada final. La mención de la página exacta, el detalle técnico que demostraba que no estaba improvisando, aniquiló cualquier duda restante. Julian Thorne se reclinó lentamente en su silla, una extraña sonrisa formándose en sus labios. No era una sonrisa de alegría, sino de apreciación por la brillantez letal que acababa de presenciar. Miró a Sterling, cuyo rostro era una máscara de derrota, y luego a la delegación japonesa, que había perdido toda su ventaja. La trampa no solo había sido detectada, había sido desmantelada en público. La dinámica de poder de la negociación se había invertido por completo, gracias a la mujer que, minutos antes, le servía el agua. El drama humano en el piso 85 de la Thorne Tower era un microcosmos de una batalla mayor, la del intelecto contra el estatus. La arrogancia de Sterling no era un defecto personal, sino un síntoma de un sistema que equipara el valor de una persona con el precio de su traje, y el prestigio de su cargo. Él era incapaz de concebir que el conocimiento más valioso de la sala pudiera residir en la mente de alguien a quien pagaba un salario mínimo. Esta ceguera de clase es la vulnerabilidad fundamental de las élites. Su poder crea un aislamiento que les impide ver tanto las amenazas como las soluciones que se encuentran justo delante de ellos, ocultas a plena vista. La humillación de Sterling fue brutal y silenciosa. No hubo gritos ni despidos teatrales. Simplemente, Thorne lo ignoró por completo, como si hubiera dejado de existir. Se dirigió directamente a Anna, discutiendo los matices del contrato con ella como si fuera su consejera de toda la vida. El sonido más elocuente en la sala era el de la risa incrédula de Sterling, ahora convertida en un silencio sepulcral. Cada pregunta que Thorne le hacía a Anna era un clavo más en el ataúd de la carrera de Sterling. El desprecio que él le había mostrado minutos antes le era devuelto ahora, no por ella, sino por el propio sistema que él creía dominar. Julian Thorne, a pesar de su imperio multimillonario, era un hombre marcado por una traición temprana en su carrera, una herida que nunca había cicatrizado del todo. Su mentor lo había estafado, dejándolo casi en la ruina. Esa experiencia lo convirtió en un genio de los negocios, pero también lo dejó con una profunda desconfianza, y un punto ciego. Una lealtad casi ciega hacia aquellos a los que finalmente permitía entrar en su círculo íntimo. Sterling había sido uno de ellos. La revelación de Anna no era solo un problema de negocios para Thorne, era la reapertura de esa vieja herida, una dolorosa confirmación de que la lealtad, en su mundo, era solo una mercancía. El miedo de Anna, aunque todavía presente, comenzó a ser reemplazado por una sensación de poder tranquilo. Estaba operando en su elemento, el lugar para el que había sido entrenada. El restaurante de lujo se había transformado en su sala de tribunal, y estaba ganando. La adrenalina recorría sus venas, pero su mente estaba más clara que nunca. Observaba a los hombres poderosos a su alrededor, despojados de sus máscaras de autoridad, y se dio cuenta de una verdad fundamental. El verdadero poder no residía en el dinero o el estatus, sino en la capacidad de ver la verdad cuando todos los demás eligen no hacerlo. Anna está a solo un análisis de revelar la capa más profunda de la traición, una que apunta directamente al círculo de confianza de Julian Thorne. Antes de descubrir cómo utilizó la lingüística forense para conectar los puntos y desenmascarar al verdadero arquitecto del golpe, suscríbete al canal y activa las notificaciones. La verdad sobre el fantasma en la máquina es la parte más electrizante de esta historia, y no querrás perdértela. El enfrentamiento que se avecina cambiará las reglas del juego para siempre. Con la ventaja táctica en su poder, Julian Thorne se dirigió a la delegación japonesa. Su tono ya no era el de un comprador, sino el de un depredador que acaba de acorralar a su presa. Caballeros, dijo con una calma glacial, parece que hemos estado negociando bajo premisas falsas. Mi nueva asesora, dijo, haciendo un gesto hacia Anna, me ha iluminado sobre ciertos matices que mi equipo anterior pasó por alto. Así que vamos a empezar de nuevo. Pero esta vez, los términos los dictaré yo. La contraoferta que presentó no era una negociación, era una rendición incondicional. Exigió un descuento del 40% sobre el precio original y el control total sobre las patentes en disputa. El señor Tanaka y su equipo quedaron atrapados. Protestar sería admitir su intento de engaño, aceptar sería una pérdida financiera y de prestigio colosal. Mientras deliberaban en susurros urgentes, Thorne se volvió hacia Anna. En voz baja, para que solo ella pudiera oírlo, le preguntó, ¿cómo es posible que mi equipo no viera esto? No es un error, es un suicidio corporativo. Anna eligió sus palabras con cuidado. Hay dos posibilidades, señor Thorne: la negligencia grave o la complicidad intencionada.
Dada la sofisticación de la cláusula, la negligencia parece improbable. Estaba plantando la semilla de la duda, guiando a Thorne hacia la conclusión inevitable. La decisión de Thorne fue una clase magistral de poder corporativo. Mientras los japoneses todavía susurraban, él sacó su teléfono y realizó una única llamada a su jefe de seguridad. Quiero un informe forense completo de todas las comunicaciones de David Sterling de los últimos 6 meses. Cuentas bancarias, correos electrónicos, todo. Lo quiero en mi escritorio en 1 hora. Luego, colgó. Miró a Sterling, que estaba pálido como un fantasma. David, tus servicios ya no son necesarios. Mi equipo de seguridad te acompañará fuera del edificio. Considera tu contrato rescindido por justa causa. El corte fue limpio, rápido y brutal. No hubo espacio para la discusión. El clímax emocional no fue el despido, sino lo que vino después. Una vez que Sterling fue escoltado fuera y la delegación japonesa aceptó a regañadientes los nuevos términos, Thorne se quedó a solas con Anna en la sala ahora silenciosa. El titán de los negocios pareció encogerse. El peso de la traición visible en su rostro. Confié en él durante 15 años, dijo, más para sí mismo que para ella. Me volví ciego. Anna, viendo la vulnerabilidad genuina bajo las capas de poder, sintió una oleada de empatía. Usted no estaba ciego, señor Thorne. Respondió en voz baja. Usted fue leal. Y él usó su mejor cualidad en su contra. Esas palabras parecieron romper algo dentro de Thorne. Por primera vez, la miró no como un activo o una herramienta, sino como a una persona. Vio más allá de la camarera y de la abogada brillante. Vio a alguien que entendía la herida fundamental que definía su vida. Petrova, dijo, su voz recuperando parte de su fuerza. No sé de dónde ha salido, pero no va a volver allí. A partir de mañana, tiene un despacho junto al mío. Su título es asesora especial del CEO. Su única tarea es decirme la verdad, especialmente cuando no quiero oírla. La oferta no era una recompensa, era un reconocimiento. Había encontrado a la única persona en su imperio en la que podía confiar. La transformación de Anna fue completa e instantánea. En el lapso de 1 hora, había pasado de ser un fantasma en el sistema a convertirse en su pieza más crítica. El uniforme negro que había sido su prisión ahora yacía simbólicamente en el pasado. Al salir del restaurante esa noche, ya no como empleada sino como ejecutiva de alto nivel, pasó junto a sus antiguos compañeros, que la miraban con una mezcla de asombro y reverencia. El gerente, Robert, que horas antes la habría despedido sin dudarlo, ahora sentía con un respeto temeroso. Anna había demolido el muro de clases no con ira, sino con la fuerza innegable de su intelecto. Meses después, la vida de Anna Petrova era irreconocible. La empresa de Thorne había liquidado la totalidad de sus deudas, y financiado la finalización de sus estudios en Columbia, no como un favor sino como una inversión estratégica. Su despacho en el piso 85, tenía la misma vista que una vez observó desde el otro lado del cristal. Se convirtió en la guardiana silenciosa de Thorne, su detector de fantasmas, la persona a la que recurría para analizar cada contrato, cada acuerdo, cada nueva contratación. Su capacidad para ver los detalles que otros ignoraban se convirtió en el activo más valioso de Thorne Industries. Fiel a sus orígenes, Anna no olvidó de dónde venía. Con su primer gran bono, estableció la beca Petrova en la Facultad de Derecho de Columbia, un fondo destinado a ayudar a estudiantes brillantes que, como ella, se habían visto obligados a abandonar sus estudios por crisis económicas o familiares. Era su forma de asegurarse de que otras mentes brillantes no se vieran condenadas a la invisibilidad. Se convirtió en una leyenda silenciosa en los pasillos de la universidad. La exalumna que salvó un imperio con una sola frase, y luego usó su poder para construir puentes para otros. La historia de Anna y Julian Thorne se convirtió en un susurro en los círculos de élite de Manhattan, una historia de advertencia sobre la arrogancia y un testimonio del poder del conocimiento oculto. Demostró que el valor de una persona no se define por su posición, sino por su perspectiva. En un mundo obsesionado con los títulos y las apariencias, Anna se convirtió en la prueba viviente de que, a veces, la visión más clara proviene de aquellos que han sido obligados a observar desde las sombras, esperando pacientemente el momento adecuado para sacar la verdad a la luz. Si crees que ninguna persona debe ser juzgada o silenciada por su cargo o su origen, comparte este vídeo con alguien que necesite un recordatorio de su propio potencial. Y suscríbete al canal para conocer más historias de personas invisibles que salvaron imperios con nada más que su inteligencia y su integridad. Porque la persona más valiosa en la sala, no es siempre la que tiene la voz más alta, sino aquella que ve lo que todos los demás han decidido ignorar.
Si alguna vez has sentido el peso de que el mundo ignore tu talento, esa frustración de saber que tienes la respuesta mientras otros, con más poder, avanzan ciegamente hacia el desastre, deja un like a este vídeo y suscríbete al canal. Lo que Anna está a punto de hacer al enfrentarse al poder, no solo cambiará su vida para siempre, sino también la forma en que percibes el valor y el coraje. Su acto es un recordatorio de que, a veces, la voz más importante es la que el sistema se ha esforzado más en silenciar. Con un movimiento que rompió el hechizo de la sala, Anna dejó la jarra de agua en una estación de servicio cercana. El clic del cristal sobre el metal fue el único sonido en un abismo de silencio. Se giró y caminó hacia la mesa principal, cada paso una rebelión contra la invisibilidad impuesta. Las miradas la siguieron, primero confusas, luego irritadas. El gerente del restaurante, Robert, palideció, su rostro una máscara de horror apoplético. Antes de que David Sterling pudiera aniquilarla verbalmente, Anna fijó su mirada en Julian Thorne, el único hombre que importaba. Con una voz tranquila que desmentía la tormenta en su interior dijo: «Disculpe, señor Thorne. Mi nombre es Anna Petrova. Estudié Derecho en Columbia, con especialización en contratos japoneses». La reacción de David Sterling fue un latigazo de desprecio. Soltó una risa corta e incrédula, un sonido feo y cortante que pretendía humillarla y reducirla a la nada. «¿Está bromeando?», espetó, dirigiéndose a Thorne como si Anna fuera un insecto molesto. «Julian, esto es un circo. Seguridad debería encargarse de esto». Su desdén era un arma, diseñada para reafirmar la jerarquía y borrar la existencia de Anna de esa ecuación de poder. Para él, ella no era una persona con un conocimiento valioso, era una anomalía, un fallo en el sistema que debía ser purgado inmediatamente para restaurar el orden natural de las cosas, un orden en el que él estaba en la cima y ella no existía. Pero Julian Thorne no la despidió. Su legendaria capacidad para detectar patrones y anomalías se activó. Ignoró por completo a Sterling. En su lugar, observó a Anna con una intensidad analítica e inquietante, la misma que usaba para desmantelar un balance financiero fraudulento o anticipar un movimiento hostil del mercado. Vio más allá del uniforme de camarera. Vio una certeza inquebrantable, una convicción que no nacía de la arrogancia sino del conocimiento profundo. Vio quizás un reflejo de su propia juventud, cuando su intuición era lo único que tenía. En ese instante, Thorne tomó una decisión que desafiaba toda lógica corporativa. Apostó por el fantasma en el sistema, levantó una mano, silenciando a Sterling con un gesto imperioso. «Continúe, señorita Petrova». Con la atención de toda la sala sobre ella, Anna expuso el detalle técnico con una precisión quirúrgica. «Señor Thorne, la frase que el señor Tanaka ha utilizado no es una confirmación, es una obra maestra de la ambigüedad estratégica. El término, kosoyochi, en su uso moderno y conversacional, sugiere flexibilidad. Sin embargo, en el contexto del derecho contractual de la era Showa, que el anexo 3b de este acuerdo invoca explícitamente, su significado es radicalmente distinto. Se traduce como un derecho unilateral de reajuste, reservado a la parte con mayor antigüedad. Les otorga el poder de renegociar los términos a su favor después de la firma, sin su consentimiento. Su explicación no fue una opinión, fue una clase magistral de jurisprudencia forense. Julian Thorne procesó la información con una velocidad aterradora. La revelación de Anna no solo confirmaba su mal presentimiento, le daba un nombre, una forma y un mecanismo legal. El castillo de naipes de David Sterling se derrumbó en ese instante. Thorne sacó su teléfono, un dispositivo encriptado que rara vez usaba en público, y marcó un número de su agenda privada. Sin apartar la vista de Anna, habló con una voz gélida. «Paul, necesito que verifiques una interpretación del anexo 3b de nuestro acuerdo con Tanaka. Cláusula de la era Showa. Término, kosoyochi. Necesito una respuesta en 60 segundos». Paul Brenner no era un abogado. Era el mayor experto en adquisiciones hostiles de Tokio, el arma nuclear de Thorne. El gerente del restaurante, Robert, observaba la escena sumido en un horror apoplético. Una de sus camareras, no solo había interrumpido a uno de los hombres más poderosos del mundo, sino que ahora estaba sentada a su mesa, rediseñando un acuerdo de $1.000 millones. El protocolo, la jerarquía, las reglas no escritas que gobernaban su universo de 3 estrellas Michelin se habían hecho añicos. Vio su propia carrera desvanecerse imaginando la furia de la junta directiva del restaurante. La transgresión de Anna era tan profunda que amenazaba con derrumbar todo el delicado ecosistema social de Aurelia, un lugar donde la invisibilidad del servicio era la primera y más sagrada de las leyes.
Mientras esperaban la llamada, el silencio en la sala era denso y pesado. Julian Thorne hizo un gesto hacia la silla vacía junto a él. Una silla de diseño italiano tapizada en cuero que costaba más que el salario anual de Ana. «Siéntese, señorita Petrova», ordenó. No fue una invitación, fue un nombramiento. En ese momento la camarera desapareció y nació la asesora. La inversión del estatus fue total y brutal. Ana, con sus zapatos gastados y su uniforme negro, tomó asiento en la mesa del poder, mientras David Sterling, con su traje de miles de dólares, se convertía en un espectador irrelevante en su propia negociación. La ruptura del orden social fue tan violenta como silenciosa. David Sterling, humillado y neutralizado, se quedó pálido. Intentó hablar, protestar, pero la mirada de Thorne lo congeló en su sitio. Se dio cuenta de que su autoridad, construida sobre años de prestigio y conexiones, se había evaporado en menos de 5 minutos, desmantelada por la empleada a la que ni siquiera había considerado digna de una mirada. Su arrogancia se había convertido en su propia trampa. Había subestimado a la persona equivocada, y ahora estaba pagando el precio frente a su cliente más importante, los adversarios japoneses, y un equipo de subalternos que nunca volverían a mirarlo de la misma manera. Su carrera tal como la conocía había terminado. El teléfono de Thorne vibró, lo puso en altavoz. La voz de Paul Brenner, clara y precisa desde Tokio, resonó en la sala. Julian, quienquiera que haya detectado eso te ha salvado. La interpretación de la chica es correcta. No solo es correcta, es brillante. Es una trampa legal clásica, enterrada bajo capas de cortesía. Si hubieras firmado, te habrían desangrado lentamente durante la próxima década. Estarías legalmente obligado a aceptar cualquier reajuste que propusieran. Es una cláusula de aniquilación. La confirmación fue absoluta, una sentencia de muerte para la estrategia japonesa y para la carrera de Sterling. La verdad, una vez liberada, era irrefutable. La dimensión completa del golpe se hizo evidente para Thorne. No se trataba solo de perder una ventaja negociadora. La trampa estaba diseñada para generar un fracaso catastrófico. Las penalizaciones por incumplimiento, que la cláusula de reajuste habría activado inevitablemente, ascendían a $125 millones. Pero el coste financiero era secundario. El verdadero objetivo era la humillación pública, la destrucción de su reputación como negociador infalible, la ruina de su legado. Era un ataque diseñado no solo para debilitar su empresa, sino para romperlo a él personalmente. Y la puerta de entrada para ese ataque había sido abierta por su propio equipo. La atmósfera cambió de la defensa a la ofensiva. Thorne ya no veía un desastre evitado, sino una oportunidad estratégica. El intento de engaño de la delegación japonesa le otorgaba una ventaja moral y táctica abrumadora. Pero la pregunta más importante seguía en el aire. ¿Cómo era posible que un error tan monumental hubiera sido pasado por alto? No era negligencia. La precisión de la trampa sugería algo más. Sugería una táctica coordinada, un trabajo interno. Julian Thorne miró a la camarera que ahora era su asesora. Los papeles se habían invertido por completo. Ya no luchaban por salvar un trato, ahora iban a la guerra. A la mañana siguiente Ana Petrova entró en la Thorne Tower no por la entrada de servicio, sino por el vestíbulo principal de mármol. Julian Thorne la había interceptado la noche anterior. Su empleo en este restaurante ha terminado, le había dicho. Mañana a las 8 en mi despacho. Empieza a trabajar para mí. La transición fue surrealista. Pasó de un vestuario estrecho y maloliente a una oficina en el piso 85 con vistas a todo Manhattan. Un asistente le entregó una tarjeta de crédito corporativa y le informó de que un sastre la visitaría esa misma tarde. Thorne no le estaba dando un trabajo, le estaba dando una nueva identidad. Su primera reunión no fue una orientación, fue un consejo de guerra. En la sala de juntas, con los restos del equipo legal de Sterling observándola con una mezcla de miedo y asombro, Thorne fue directo al grano. El traductor que Sterling contrató, un tal Jeffrey, ha desaparecido, su apartamento está vacío. No estamos buscando a un simple traductor incompetente ni a un cómplice. Estamos buscando al titiritero. Alguien de mi círculo íntimo facilitó esto. Alguien le dio a Tanaka la llave para abrir nuestras puertas. Su mirada se posó en Ana. Señorita Petrova, su tarea no es legal. Es forense. Encuentra al fantasma en nuestra máquina. Ana ignoró los balances financieros, los informes de mercado, y las proyecciones de beneficios que abarrotaban la mesa. Pidió algo diferente. Acceso completo a todos los correos electrónicos encriptados entre el equipo de Sterling y el traductor, Jeffrey, de los últimos 6 meses.
Mientras los analistas financieros se perdían en los números, ella se sumergió en el lenguaje. Buscaba patrones, tics verbales, la cadencia de la escritura. Aplicó los principios de la estilometría, la misma disciplina utilizada para identificar a autores anónimos. Buscaba la huella digital lingüística del verdadero autor detrás de las traducciones deliberadamente erróneas de Jeffrey. Y la encontró. No en lo que se decía, sino en lo que no se decía. En más de 200 correos electrónicos, que supuestamente provenían de Jeffrey, había un patrón extraño y antinatural. La ausencia total y absoluta de contracciones. Nadie escribe así de forma natural en inglés. Frases como it is, en lugar de it's, do not, en lugar de don't. Era el estilo de alguien mayor, o de alguien que escribía con una formalidad forzada y arcaica. Jeffrey, un joven de 28 años de Brooklyn, nunca escribiría así. Era la prueba irrefutable de que Jeffrey era un mero mensajero. Otra persona, el verdadero traidor, estaba escribiendo esos correos. Cuando le presentó sus hallazgos a Thorne, el multimillonario la miró con una nueva y profunda admiración. Mientras mis analistas buscaban a un tiburón en el océano de los datos financieros, usted ha encontrado su sombra en una gota de tinta, dijo en voz baja. Le mostró un antiguo correo electrónico de hacía 10 años, un mensaje de felicitación que había guardado. Hay una persona en mi vida que nunca usa contracciones. Siempre lo consideré una excentricidad, una marca de su educación clásica. Thorne se reclinó en su silla, el peso de la revelación cayendo sobre él. Señorita Petrova, acaba de encontrar al fantasma en la máquina. Y es el hombre que me enseñó a construirla. La pista lingüística apuntaba a una sola persona, una figura tan cercana a Thorne que era considerado intocable, Walter Pendleton, su mentor, el hombre que lo había guiado en sus primeros años, su figura paterna sustituta. Pendleton era miembro del consejo, un patriarca venerable, cuya lealtad se daba por sentada. La idea de su traición era tan impensable como un suicidio corporativo. Pero la evidencia estaba ahí, en la estilometría, una verdad tan fría y dura como el ADN. Thorne sentía como si el suelo se abriera bajo sus pies, revelando un abismo de engaño donde creía que había una base de lealtad inquebrantable. La prueba final, la que conectaba a Pendleton directamente con el complot, llegó cuando Ana cruzó los correos del fantasma con el archivo personal de Thorne. Encontró una frase única, una cita de Epicteto que Pendleton solía usar, en un correo antiguo dirigido a Thorne. La misma cita, ligeramente modificada, aparecía en una de las directivas codificadas enviadas a Jeffrey. Era la firma, la prueba irrefutable. El golpe emocional para Thorne fue devastador. El tiburón había sido salvado de un ataque enemigo solo para descubrir que el veneno había venido de dentro de sus propias filas, administrado por la mano que él creía que lo protegía. Con la identidad del traidor confirmada, Ana le explicó a Thorne el plan completo, ya no como una teoría, sino como un hecho. No querían su dinero en este trato, señor Thorne. Querían su reputación. El fracaso público del acuerdo japonés habría creado la narrativa de que usted había perdido su toque. Pendleton habría usado eso para liderar un voto de desconfianza en el Consejo. Con el precio de las acciones en caída habría iniciado una adquisición hostil a través de un tercero, comprando su propio imperio por una fracción de su valor. La traición no era solo personal. Era una obra maestra de la estrategia corporativa, fría, calculada y casi perfecta. En medio de la crisis, Ana dejó de ser una asesora. Se convirtió en la estratega principal. Thorne, con el corazón roto por la traición pero con la mente más clara que nunca, tomó una decisión. No vamos a cancelar la firma. La vamos a adelantar. Convocaremos una reunión de emergencia del Consejo esta tarde. Walter estará allí. Y los Tanaka también. Miró a Ana, su expresión una mezcla de furia helada y confianza absoluta. No vamos a defendernos. Vamos a tender una trampa. Y usted, señorita Petrova, no será la asesora. Será la que cierre el trato. El riesgo para ella se había vuelto personal y extremadamente peligroso. Ana está a solo unos momentos de enfrentarse a Walter Pendleton, el mentor traidor, en una sala llena de tiburones corporativos. Antes de descubrir cómo utiliza su dominio del lenguaje y la estrategia para desmantelar la conspiración en tiempo real, suscríbete al canal y activa las notificaciones. La verdad sobre el fantasma en la máquina está a punto de ser revelada en el clímax más tenso de esta historia. La confrontación final no es solo por un imperio, es por el alma de la lealtad misma. La sala de juntas del piso 85, normalmente un santuario de poder tranquilo,
vibraba con una tensión eléctrica. Walter Pendleton, el venerable patriarca, presidía la reunión con su habitual aire de autoridad serena, completamente ajeno a la tormenta que estaba a punto de desatarse. Creía que la reunión era para finalizar la rendición de Thorne. A su lado se sentaba la delegación japonesa, liderada por el señor Tanaka, con expresiones de cortés anticipación. Julian Thorne entró en la sala, pero no se sentó a la cabecera de la mesa. En su lugar, se quedó de pie junto a la pared, cediendo el centro del escenario. Todas las miradas se volvieron hacia la persona que ocupó, con acento agudo, su lugar, Anna Petrova. Vestida con un traje oscuro a medida que era la antítesis de su antiguo uniforme, Anna se movía con una autoridad tranquila que silenció la sala. Ya no había rastro de la camarera invisible. En su lugar, había una estratega en pleno control de su entorno. Colocó una única carpeta sobre la mesa pulida, y se dirigió a la delegación japonesa, no en inglés, sino en un japonés impecable y formal. Tanaka-san, hemos revisado sus términos. Apreciamos su audacia. Sin embargo, antes de proceder, Thorne Industries desea presentar una contrapropuesta que creemos que encontrarán mutuamente beneficiosa. Su dominio del keigo era tan perfecto que incluso el señor Tanaka pareció momentáneamente impresionado. Lo que Anna presentó no era una simple contraoferta. Era el cebo. Un documento complejo que, en la superficie, parecía hacer concesiones significativas, pero que contenía una sutil cláusula de responsabilidad cruzada, redactada con una jerga legal deliberadamente arcaica. Era una trampa lingüística diseñada por ella, un espejo de la que ellos habían intentado usar. Era una prueba. Solo alguien que conociera el plan original desde dentro entendería el peligro oculto en esa cláusula y aconsejaría en contra. Anna está a punto de usar no solo la lingüística, sino 3 idiomas para desenmascarar la traición. Antes de revelar lo que dijo en la sala de conferencias para desmantelar al mentor en tiempo real, suscríbete al canal y activa las notificaciones. El desenlace de esta trampa es la prueba definitiva del poder de quien ve lo que nadie más ve. La ejecución de la trampa fue una obra de teatro corporativo representada a escala internacional. En una opulenta sala de conferencias de Budapest, con vistas al Danubio, Anna se dirigió a los socios húngaros, mientras el rostro de Walter Pendleton la observaba desde una pantalla del tamaño de una pared, transmitiendo en directo desde Nueva York. Con una calma que desmentía la adrenalina que corría por sus venas, Anna detalló una solución ficticia. Un nuevo protocolo de seguridad, basado en un cifrado cuántico entrelazado, que protegería la propiedad intelectual del proyecto. Era una jerga técnica impecable y completamente inventada, diseñada con un único propósito: vender una narrativa de seguridad irrompible. En la pantalla, el rostro de Pendleton, que esperaba un informe de fracaso, mostró la primera fisura en su máscara de serenidad, una casi imperceptible contracción de la mandíbula. Continuó su presentación, alternando fluidamente entre un inglés técnico y un húngaro sorprendentemente fluido, explicando los beneficios de la falsa tecnología a sus anfitriones, liderados por un impresionado señor Kovac. Este movimiento estratégico aisló por completo a Pendleton, lo dejó fuera de la conversación, convirtiéndolo en un mero espectador de un guión que no controlaba. En la pantalla, su pánico latente se hizo más visible. Sus ojos, antes llenos de una confianza patriarcal, ahora se movían de un lado a otro, buscando una salida a una debilidad en el argumento de Anna que no existía. Estaba presenciando cómo su elaborado plan de sabotaje no solo era neutralizado, sino que era sustituido por una fortaleza impenetrable, erigida por la mujer que se suponía que no debía existir. El cebo fue mordido. Pendleton, creyendo que su plan había fracasado, y que Thorne ahora poseía una ventaja tecnológica insuperable, hizo exactamente lo que Anna y Thorne habían previsto. Su mano se movió discretamente hacia su teléfono, fuera del alcance de la cámara. Fue un gesto de segundos, pero fue suficiente. Anna, sin perder el ritmo de su presentación, miró directamente a la lente de la cámara, como si pudiera ver a través de ella hasta el despacho de Pendleton en Manhattan. Y la belleza de este sistema, Walter dijo, su voz con un filo de acero, es que también detecta las comunicaciones anómalas que intentan abortar el protocolo desde dentro. La palabra abortar fue la clave. En la pantalla, el rostro de Pendleton se congeló. El cazador acababa de darse cuenta de que había entrado en la jaula. El ataque final fue una sinfonía lingüística de aniquilación. Anna se dirigió primero a los socios húngaros en su propio idioma, explicando que la amenaza de sabotaje interno había sido confirmada y neutralizada. Luego, cambiando al inglés para el resto de la sala,
Proyectó en la pantalla principal la evidencia estilométrica que había recopilado. La ausencia de contracciones, la cita de Epicteto. La huella digital lingüística es tan única como el ADN, Walter, afirmó. Y entonces, para el golpe de gracia, miró fijamente a la cámara, y habló en un ruso perfecto y gélido, un idioma que las investigaciones de Anna habían revelado como parte del pasado oculto de Pendleton en la Medeki, inteligencia de la Guerra Fría. Los viejos fantasmas de la Plaza Dzerzhinsky envían recuerdos, dijo. La máscara de Pendleton no se agrietó, se desintegró. Ese fue el momento en que Julian Thorne intervino. Se levantó, sosteniendo una tableta, y la acercó a la cámara para que Pendleton pudiera verla claramente. En la pantalla de la tableta había una sola captura de pantalla, un mensaje de texto encriptado, enviado desde el teléfono de Pendleton segundos antes, dirigido a un número no rastreable. El mensaje contenía una única orden: misión abortada. Quemar todo. Thorne habló, su voz desprovista de toda emoción. Interceptamos tu señal de aborto, Walter. La que enviaste justo cuando te diste cuenta de que la señorita Petrova te había descubierto. Se acabó. La trampa intelectual se había cerrado. La prueba era irrefutable, obtenida en tiempo real, una confesión forzada por la brillantez estratégica de Anna. La reacción fue una cascada de colapso. En la pantalla gigante, el rostro de Walter Pendleton perdió todo su color. El venerable patriarca, el mentor, el titán de la industria, se desvaneció, reemplazado por la imagen de un hombre anciano, asustado y atrapado. El poder que había ostentado durante 50 años se evaporó en ese instante, bajo la mirada de sus socios, de sus rivales, y del hombre al que había traicionado. La máscara no solo se había roto, había revelado que no había nada debajo, salvo la más vulgar de las codicias y el resentimiento. Era la imagen de la ruina social, transmitida en alta definición a través de continentes. Julian Thorne hizo un gesto a un asistente. La línea está desconectada, Walter, dijo con una finalidad escalofriante, hablando a la pantalla ahora vacía. Mi equipo de seguridad te espera. El monitor se quedó negro, un epitafio digital para una leyenda caída. El silencio en la sala de conferencias de Budapest era absoluto, un vacío dejado por la implosión de un hombre. El fantasma que había atormentado a Thorne Industries desde dentro había sido exorcizado, no con fuerza bruta ni con maniobras financieras, sino con la precisión letal de la lingüística y la estrategia. La guerra había terminado, y la victoria era total. La tensión se rompió cuando el señor Kovacs, el socio húngaro, se levantó lentamente. No miró a Thorne, sino a Anna. En sus ojos había un profundo respeto, el reconocimiento de un depredador por otro aún más sofisticado. Levantó su copa de agua en un brindis silencioso. A la mujer que no solo salvó a un tiburón, dijo con una media sonrisa, sino que le enseñó cómo cazar a un fantasma. Era la validación definitiva, un reconocimiento de que el equilibrio de poder en esa sala no lo ostentaba el hombre con más dinero, sino la mujer con el intelecto más agudo. Anna había entrado en esa guerra como un activo, salía de ella como una leyenda. En el vuelo de regreso a Nueva York, a bordo del lujoso jet corporativo de Thorne, el silencio era profundo y reflexivo. Anna miraba por la ventanilla las nubes que se extendían bajo ellos, un mundo de distancia de los pasillos de servicio de Aurelia. Ya no era la camarera invisible, era la generala que regresaba de una campaña victoriosa. Julian Thorne, por su parte, parecía haber envejecido 10 años, y a la vez, haberse liberado de un peso inmenso. Fui ciego, confesó en voz baja, rompiendo el silencio. Mi lealtad hacia él me cegó con acento agudo. Y en ese momento, en la quietud de la cabina presurizada, el tiburón no solo había sido salvado. Había sido curado de su ceguera, por la mujer que, días antes, apenas había visto. Nada volvería a ser como antes. Las consecuencias de la traición de Walter Pendleton fueron rápidas y silenciosas. La historia oficial, filtrada a la prensa financiera, fue la de una jubilación repentina por motivos de salud. La verdad, sin embargo, se extendió como un veneno por los círculos de élite de Manhattan. Pendleton no se había retirado, había sido borrado. Su nombre fue eliminado de las juntas directivas, sus invitaciones a eventos benéficos fueron revocadas, y sus llamadas dejaron de ser devueltas. Sufrió una muerte social, un destino peor que la ruina financiera para un hombre cuya identidad se basaba enteramente en su estatus. Se convirtió en un fantasma, un recordatorio andante de que la lealtad, en ese mundo, era la moneda más valiosa y la más fácil de perder.
El primer acto de Anna con su nuevo poder fue un ejercicio de justicia poética. El bono de contratación que Thorne le ofreció no era una cifra, era una solución. Con una simple transferencia, la deuda médica que había aplastado a su familia y la había condenado a una vida de servidumbre fue aniquilada. Esa noche, regresó a su pequeño apartamento de Queens. El lugar era el mismo, pero todo había cambiado. Por primera vez en años, respiró sin el peso asfixiante de la precariedad. Ya no era una prisionera de sus circunstancias, sino la arquitecta de su propio destino. La victoria no solo había sido corporativa, había sido profundamente personal. Una reclamación de la vida que le habían robado. Cuando regresó a la Thorne Tower, la dinámica de poder se había invertido de forma irreversible. Ya no entraba como una empleada sino como una socia estratégica. En su primera reunión oficial como asesora especial, Thorne le presentó un complejo plan de expansión. Anna lo escuchó pacientemente, y luego le señaló 3 vulnerabilidades críticas, no en las finanzas, sino en los contratos lingüísticos con los nuevos socios internacionales. Eran fantasmas, que nadie más había visto. Thorne la observó, no con sorpresa, sino con una profunda comprensión. He estado demasiado centrado en los números, admitió. Había olvidado el elemento humano, el elemento lingüístico. Había olvidado que los imperios no se construyen sobre hojas de cálculo, sino sobre palabras. La recompensa final que Thorne le ofreció no fue un cheque, sino poder. Quiero que construyas un nuevo departamento, le dijo. Lo llamaremos la División de Inteligencia Estratégica. No se ocupará de las finanzas. Se ocupará de lo que hay debajo, el lenguaje, la cultura, las intenciones ocultas. Serás su directora, tendrás recursos ilimitados y solo me responderás a mí. Era una oferta sin precedentes, la creación de un nuevo centro de poder dentro del imperio, diseñado en torno a las habilidades únicas de Anna. Era el reconocimiento definitivo de que su perspectiva no era solo valiosa, era esencial para la supervivencia y el crecimiento de la empresa. Anna aceptó, pero con sus propias condiciones. Lo haré, dijo, su voz firme y tranquila, pero el departamento operará bajo un estricto código ético. Usaremos nuestro conocimiento para la defensa, no para el ataque, y una parte de su presupuesto anual se destinará a un fondo. Hizo una pausa, mirando a Thorne directamente a los ojos. Se llamará el Fondo de Becas Petrova. Financiará a estudiantes de Humanidades y Derecho de Columbia que se hayan visto obligados a abandonar sus estudios por crisis económicas. Levantaremos a los otros fantasmas. Era su forma de asegurarse de que su ascenso no fuera una excepción, sino el comienzo de un cambio. Julian Thorne no dudó ni un segundo. Una lenta sonrisa se extendió por su rostro, la primera sonrisa genuina que Anna le había visto. Era una sonrisa de profundo respeto. Considera que está hecho, directora Petrova, respondió. En ese momento, la transformación fue completa. No solo había ganado un puesto, había redefinido las reglas del juego, utilizando su recién adquirido poder, no solo para asegurar su propio futuro, sino para construir un puente para aquellos que venían detrás de ella. Había convertido su herida personal en una fuente de fortaleza para otros, cerrando el círculo de su propia historia de una manera que ni siquiera había soñado posible. El fantasma de Aurelia había encontrado su voz, y ahora el mundo empresarial iba a escuchar. En los meses que siguieron, Anna construyó su departamento desde cero, reclutando no a analistas de Wall Street, sino a lingüistas, historiadores, antropólogos y psicólogos. Su equipo se convirtió en el arma secreta de Thorne Industries, un grupo de traductores de la verdad, capaces de descifrar las complejidades humanas que se escondían detrás de cada acuerdo multimillonario. La división de inteligencia estratégica no prevenía problemas financieros, prevenía traiciones, malentendidos culturales y las desastrosas consecuencias de la arrogancia. Su valor no se medía en dólares, sino en los desastres que nunca llegaron a ocurrir. La beca Petrova, por su parte, se convirtió en una de las más prestigiosas de la Facultad de Derecho de Columbia. Cada año, rescataba a un puñado de mentes brillantes del borde del abismo, dándoles la oportunidad que a Anna casi se le negó. Su historia, aunque oficialmente silenciada por acuerdos de confidencialidad, se convirtió en una leyenda susurrada en los pasillos de la universidad y de Wall Street. Hablaban de la catalizadora silenciosa, la mujer invisible que había reestructurado un imperio con el poder de una sola frase, un recordatorio de que el conocimiento más peligroso a menudo reside en los lugares más inesperados, en las mentes que el sistema ha decidido ignorar.
la historia de Ana Petrova se convirtió en un poderoso argumento sobre el valor de las humanidades en un mundo cada vez más dominado por la tecnología y los algoritmos. Demostró que, si bien los datos pueden decirte el qué, solo una profunda comprensión del lenguaje, la cultura y la historia puede revelarte el porqué. Su trayectoria planteaba una pregunta fundamental a todos los que la escuchaban: ¿qué habilidades ocultas posees? ¿Qué conocimiento tranquilo, que el mundo considera inútil o secundario, podría en realidad tener el poder de cambiarlo todo a tu alrededor? Su vida se convirtió en un testimonio del potencial latente que reside en cada uno de nosotros, esperando el momento adecuado para hacerse visible. Al final, Ana no solo tradujo palabras de un idioma a otro, tradujo su propio potencial en una nueva realidad. Demostró que el activo más valioso de una persona no es su título, su cargo o el saldo de su cuenta bancaria, sino su perspectiva única, su capacidad para ver los patrones que otros no ven. En un mundo que valora lo cuantificable, ella defendió el poder de lo intangible, la intuición, la empatía, y la profunda sabiduría que proviene de haber observado el mundo desde las sombras. Se convirtió en la prueba viviente de que la verdadera fuerza no reside en lo que tienes sino en cómo piensas. Porque, en última instancia, la persona más valiosa en la sala no es siempre la que tiene la voz más alta, el traje más caro o el poder más evidente. A menudo, es aquella que ve lo que todos los demás ignoran, y tiene el coraje silencioso de decir la verdad, sin importar el coste. Es la que entiende que cada palabra cuenta, que cada detalle importa y que, a veces, para salvar un imperio, primero hay que estar dispuesto a arriesgarlo todo por aquello en lo que se cree. Si crees que el conocimiento y la integridad son las armas más poderosas que existen, comparte esta historia con alguien que necesite recordar el valor de su propia voz. Suscríbete al canal para descubrir más relatos de héroes silenciosos que cambiaron el mundo no con estruendo, sino con la fuerza tranquila de su intelecto. Porque hay un fantasma en cada sistema, esperando la oportunidad de hacerse visible y recordarnos que el verdadero poder reside en la verdad. La partida de David Sterling no fue un estruendo, sino un susurro. Escoltado discretamente por el equipo de seguridad de Thorne, su salida fue un borrado silencioso del registro de poder, un fantasma evaporándose en el aire acondicionado del piso 85. Mientras tanto, en la mesa, la delegación japonesa, liderada por el señor Tanaka, observaba a Ana Petrova con una expresión que había trascendido la sorpresa, para convertirse en un profundo y casi reverencial respeto. Habían llegado como depredadores, y ahora se encontraban frente a una estratega de un calibre que no habían anticipado. Julian Thorne no dijo nada. Simplemente asintió levemente en dirección a Ana, un gesto que en ese mundo silencioso de poder, valía más que cualquier contrato. La guerra había terminado. La camarera invisible no solo había salvado el imperio, se había convertido en su nueva guardiana. Esa misma noche, lejos de los oídos indiscretos y de las luces de Manhattan, Julian Thorne hizo a Ana una oferta que no era un empleo, sino una restitución. Con una sola llamada a su director financiero, la deuda médica que había aplastado a su familia y la había encadenado a una vida de servidumbre fue liquidada hasta el último céntimo. El conocimiento que usted posee no tiene precio, señorita Petrova, le dijo Thorne, su voz desprovista de la dureza habitual. Y es un crimen que el mundo la haya obligado a ponerle uno tan bajo. Además, la empresa financiaría la finalización de su título en la Facultad de Derecho de Columbia no como un favor sino como una inversión estratégica. Para Ana, no fue solo el fin de una pesadilla económica, fue la devolución de un futuro que creía perdido para siempre. Su nueva vida comenzó a la mañana siguiente. Entró en la Thorne Tower no por la puerta de servicio, sino por el imponente vestíbulo de mármol, un espacio que hasta entonces solo había conocido desde la distancia. Un asistente personal la recibió y la condujo al piso 85, a un despacho contiguo al del propio Thorne, con la misma vista panorámica que una vez observó a través del cristal mientras servía mesas. Su título oficial era asesora especial del CEO, un cargo creado específicamente para ella, con una autoridad que trascendía las jerarquías tradicionales. Su única directiva, dictada por Thorne, era simple y aterradora. Dígame siempre la verdad, especialmente cuando sea lo último que quiera oír. Conviértase en mi guardiana contra los fantasmas. Rápidamente, Ana demostró que su intervención en Aurelia no había sido un golpe de suerte. Se convirtió en el activo más valioso de Thorne Industries, una experta forense en intenciones humanas. Su despacho se llenó no de informes financieros, sino de transcripciones de negociaciones, borradores de contratos y perfiles culturales de socios potenciales.
Tenía una habilidad casi sobrenatural para detectar las disonancias, las verdades ocultas en una elección de palabras, las ambigüedades deliberadas que los equipos legales, centrados únicamente en la letra pequeña, pasaban por alto. No prevenía errores de cálculo, prevenía traiciones. Su valor no se medía en los beneficios que generaba, sino en los desastres multimillonarios que nunca llegaron a suceder, gracias a su perspectiva única y a su intelecto silencioso. Julian Thorne, por su parte, experimentó una profunda transformación. La traición de Sterling, facilitada por su propia ceguera, lo había humillado, pero la llegada de Anna lo había reconstruido. Aprendió a valorar la inteligencia por encima de la lealtad ciega, y a escuchar la intuición que venía de las fuentes más inesperadas. Durante años, me rodeé de espejos, de hombres que me decían lo que quería oír, le confesó a Anna durante una reunión nocturna. Usted no es un espejo, es un microscopio. Me muestra las grietas antes de que se conviertan en abismos. Su relación profesional se convirtió en una simbiosis de poder y verdad, una alianza forjada en la crisis que redefinió el futuro de todo el imperio, haciéndolo más fuerte y mucho más sabio. Fiel a sus orígenes, Anna no olvidó de dónde venía. Con el primer bono sustancial que recibió, un cheque con más ceros de los que jamás había imaginado, no compró un apartamento de lujo ni un coche deportivo. En su lugar, se dirigió a la Facultad de Derecho de Columbia y estableció la Beca Petrova. Era un fondo destinado a ayudar a estudiantes brillantes de Derecho y Humanidades que, como ella, se habían visto obligados a abandonar sus estudios por crisis económicas o familiares. Era su forma de asegurarse de que otras mentes excepcionales no fueran condenadas a la invisibilidad. Su manera de construir un puente sobre el abismo que ella misma había estado a punto de no poder cruzar. Era un acto de justicia silenciosa, un pago a un pasado que nunca olvidaría. Meses después, Anna se encontraba de pie junto a Julian Thorne en el mismo piso 85, en el restaurante Aurelia, ahora cerrado para un evento privado. Llevaba un traje a medida que era un universo de distancia del uniforme negro, que una vez fue su armadura y su prisión. Miraron juntos la ciudad que se extendía a sus pies, un tapiz de luces y ambición. Ya no era una camarera invisible sirviendo a los amos del universo. Era una de ellos, pero con una diferencia fundamental. Ella recordaba perfectamente el dolor de los zapatos gastados, el peso de la invisibilidad. Había llegado a la cima no a pesar de su pasado, sino gracias a él. Su viaje no era solo una historia de éxito, era la prueba de un principio fundamental. Su historia nos obliga a mirar más allá de las apariencias, de los títulos y de las jerarquías que definen nuestro mundo. Nos recuerda que en cada organización, en cada sala de juntas, en cada rincón de la sociedad, existen mentes brillantes silenciadas por las circunstancias, guardianes del conocimiento esperando una oportunidad para hacerse visibles. El verdadero poder, no siempre reside en la voz que más resuena, o en la figura que ocupa el centro de la sala. A menudo se encuentra en la perspectiva silenciosa de quien ha sido entrenado por la adversidad para ver los detalles que la arrogancia y el privilegio simplemente no pueden percibir. Si esta historia ha resonado contigo, si crees que el potencial de una persona nunca debe ser juzgado por su cargo o su origen, por favor comparte este vídeo con alguien que necesite un recordatorio de su propio poder oculto. Y suscríbete al canal para descubrir más relatos de personas invisibles que, con nada más que su inteligencia y su coraje, cambiaron el curso de los acontecimientos. Porque la persona más valiosa en la sala, no es siempre la que tiene el poder, sino aquella que ve la verdad. Gracias por acompañarnos.